Alerta en C5N, la Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas contra el COVID-19 provienen en 40% de la transmisión del virus a causa de la variante Delta. Atención con esto, Gaby Michi. Sí, exactamente. Un informe que dio justamente el titular de la OMS, Tedros Ghebreyesus, que ha dicho justamente que desde que apareció la cepa Delta, la efectividad de las vacunas se redujo en un 40%. ¿Qué significa esto? Según las palabras del titular de la OMS, que aún vacunados, los países no tienen que ceder en las medidas preventivas, en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento social, en la higiene permanente de manos, entre otras cuestiones, en las restricciones cuando haga falta, que aumentan mucho los contagios, la incidencia cada 100.000 casos. Lo que está diciendo es, las vacunas claramente sirven, han servido para frenar millones y millones de muertes. Ahora, no solamente es el tema de las vacunas, porque lo que ha demostrado la cepa Delta, que es mucho más contagiosa, es que ha aumentado o ha disminuido, mejor dicho, la capacidad de respuesta de las vacunas en un 40%. Lo venimos diciendo, la cepa Delta es mucho más contagiosa, ha logrado en cierta medida esquivar el accionar de muchas vacunas, sobre todo porque hay también una alta población en todo el mundo que no se ha vacunado todavía. El dato es impresionante. Vos sabés que desde que comenzó la vacunación se han aplicado en el mundo alrededor de 7.500 millones de dosis, que es como si se hubiese dado una dosis a cada uno de los habitantes del mundo, pero no es así. Hay países que han logrado avanzar incluso en la tercera dosis y otros países que, decíamos, no llegan al 10% de los vacunados. La desigualdad está presente. Bueno, frente a esto, lo que recomienda la OMS es, obviamente, acelerar las campañas de vacunación. Han disminuido mucho el ritmo de vacunación, por otro lado, y señalar también que con la cepa Delta no es solamente la vacuna, porque la vacuna ha sido menos efectiva con la cepa Delta, sino también otras medidas preventivas, lo que tienen que tomarse. Ahora, impresiona porque no se había cuantificado hasta el momento cuánto significaba, en definitiva, de baja en la efectividad de las vacunas la cepa Delta. Bueno, hoy lo dice la OMS, un 40% menos de efectividad de las vacunas frente a esta cepa, que recordemos empezó en la India y rápidamente se propagó por todo el mundo, ¿no? Mirando el vaso medio lleno, es importante complementar esta información con que, claro, el promedio da 40% en la transmisión. En la transmisión. Pero sí es cierto que es mucho más alto en la reducción de casos graves. Es decir, podés contraer más probablemente la variante Delta aún estando vacunado, porque el promedio es del 40%, pero aún si la contraes, es altamente probable que el hecho de que tengas la vacuna, las 2 dosis de la vacuna, el esquema completo, las posibilidades de que tu caso se transforme en grave son bastante reducidas. Totalmente, y fijémonos lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, ¿no? Ahora que vos ayer tuviste un récord de casi 70.000 casos, 67.000 casos, y el número de fallecidos es de 335. Es decir, hay mucho más contagios, pero no así se ha incrementado el tema de los casos letales. Y esto es muy importante señalarlo, letales o graves. Sí. La mayoría de quienes contraen aún con vacuna la enfermedad son casos leves, y esto sí ha sido variable. Un dato importante, hoy por hoy vos tenés alrededor de 4 millones de nuevos casos en el mundo, contagios estamos hablando, 4 millones de nuevos contagios en el mundo por semana, pero las muertes se han reducido casi a un 10% de lo que ocurría antes de que las vacunas se extiendan en todo el mundo, ¿no? Esto es muy importante para marcarlo en medio de lo que está pasando en Europa. Ahí vemos las imágenes, ¿no?, que están avanzando las restricciones. Italia acaba de anunciar que a partir del 15 de enero el pase sanitario va a ser extensivo en todo Italia, en todo territorio italiano, pese a las protestas que vemos allí de antivacunas, incluso de movimientos fascistas que argumentan en favor de la libertad, cosa que es una paradoja en sí misma, ¿no? Y otros es tragicómico, ¿no? Es tragicómico, ahora, realmente. parece como, ¿viste cuando uno arma un guión humorístico, un sketch? Un personaje de Capusotto puede ser el fascista que reclama libertad, ¿no? El fascista que pide por la libertad. Y es lo que está pasando en el mundo, y es lo que está pasando en Europa, y es lo que está pasando en la Argentina, es lo que está pasando en Chile y demás, ¿no? Que la extrema derecha, que en general
fue la más proclive a restringir libertades, hoy con esa bandera de la supuesta libertad, se oponen a la aplicación de las vacunas y dicen que la gente tiene derecho a elegir de qué morirse, en todo caso, si se vacuna o no se vacuna. La verdad es que acá está en juego lo colectivo, y lo colectivo es la necesidad de concientizar en cuanto a la vacunación y lograr superar este parate que ha habido, ¿no?, en el tema de la vacunación, este techo que se ha llegado. Por suerte, Argentina, comparativamente con muchos lugares del mundo, está mucho mejor en el tema de la vacunación, y es muy importante que ese grado de conciencia se mantenga presente, ¿no? Gracias, Javi. De nada.